Vaquero presentan al padre Ariel Álvarez Valdés en La Otra Cara de la Verdad. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre, para nosotros es un gusto encontrarnos con usted en su hogar a través de las pantallas de Canal 7 en este ciclo La Otra Cara de la Verdad con el padre Ariel Álvarez Valdés. Muy buenas noches, padre. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? ¿Una buena semana? Muy buena, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Padre, un tema que nos han planteado nuestros televidentes y que posiblemente inquiete no solamente al que nos ha preguntado, sino a mucha gente que puede tener gente muy cercana en esta situación. ¿Cómo ve la Iglesia Católica, padre, el tema del suicidio? Sí. Hasta no hace mucho tiempo, la Iglesia hasta se negaba a hacer responso a la persona que se quitaba la vida. Hoy he podido observar que los responsos se hacen, que hay misas para aquellos que un día tomaron tan drástica decisión de terminar con sus vidas. ¿Cómo hoy la Iglesia plantea, observa, mira el tema del suicidio? Hasta hace no mucho la Iglesia le daba una gran importancia a los últimos momentos de la vida de una persona. Pensaban que los últimos instantes determinaban como el final eterno de una persona. Si vos habías muerto bien, te ibas bien al más allá. Si vos habías muerto mal, te ibas mal hacia el más allá. Entonces se decía que si una persona había sido buena, pero en el último momento de su vida se suicida, comete un pecado gravísimo, el pecado más grande que se puede hacer, que es contra su propia vida. Y por lo tanto, se había muerto sin ninguna posibilidad de redención, sin perdón. Y por lo tanto se fue al más allá cargando un pecado muy grande, cargando una culpa inmensa, y entonces no podía salvarse. Por eso es que se había llegado a actos extremos como estos, de gente que no se le ha hecho responso, que han tenido que pasar el carro fúnebre por la puerta de la iglesia sin que se le pueda rezar. Y eso venía de este error, como digo, de creer que los últimos instantes son los más importantes de una persona. Hoy, por suerte, la iglesia, entendiendo mejor los evangelios, toma más en serio esas palabras de Jesús que las vamos a seguir citando permanentemente. En la salvación, Jesús va a decir a la gente: vengan, benditos de mi Padre, a la salvación eterna, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me visitaste. O sea, lo que cuenta para Dios no es el último momento de la vida de una persona, sino toda su vida. Entonces, si yo toda mi vida fui una buena persona, si al final me suicido, al final cometo algún acto que, bueno, a lo mejor no ha sido el correcto, Dios no me va a tener en cuenta únicamente mis últimos minutos. Dios me tiene en cuenta toda mi vida. Por eso es muy esperanzador para aquellas personas que han tenido algún familiar que se ha suicidado, algún pariente que se ha suicidado, y que preguntarle: ¿ha sido una buena persona? Sí, bueno, no importa lo que hizo al final, no importa. Incluso hoy la psicología moderna nos va haciendo comprender cada vez más cómo una persona que se ha suicidado es una persona que no ha estado obrando en la plenitud de su libertad. Porque para ir en contra... Eso iba a preguntarle. Claro, para ir en contra del propio instinto de conservación. Todos tenemos un instinto que nos hace estar vivos todos los días. Para ir en contra fuerte, uno tiene que estar muy disminuido libremente. Y entonces cuando vos haces las cosas sin libertad, no hay pecado. Y por lo tanto hoy ya no se ve con la gravedad o la malicia que antes se veía el suicidio. Y por lo tanto, hoy la Iglesia considera que una persona que se ha suicidado es tan digno de oración como cualquier otra persona. Y Dios no le va a tener en cuenta únicamente ese minuto final, es apenas un acto. Pero frente a todos los actos buenos que puede haber hecho esa persona, lo que cuenta para Dios es toda la vida de una persona y no los últimos instantes de la vida. Lamentablemente, todavía hay muchos cristianos para los cuales sí es importante el final de la vida. Entonces, por ejemplo, se está muriendo un ser querido, está enfermo o ya está agonizando y buscan un sacerdote urgente que le traiga los sacramentos, que le traiga la unción, que le traiga la comunión. Eso no cuenta, eso no es importante. Es más, casi diríamos que no sirve casi de nada que una persona que se esté muriendo reciba los sacramentos, reciba todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo que importa es qué hizo durante su vida. Eso no va a influir en su salvación eterna. Lo que va a influir en la salvación eterna son los actos buenos de cada día. Pero si yo ya me estoy muriendo, me quedan contados minutos, que a esa hora me den la comunión, me den la unción, me den todos los sacramentos, esas cosas no sirven. Lo que Dios va a tener en cuenta es lo que hice a lo largo de mi vida. Por eso
Es para tranquilizar a aquellas personas que han perdido un ser querido, que sin posibilidades de sacramento, sin posibilidades de confesión, sin posibilidades de auxilio sacerdotal, no importa los últimos instantes de la vida de una persona, cuenta toda la vida de una persona. Bien, padre, hoy tengo un tema que creo que es interesante y que mucha gente nos ha preguntado, porque gran parte de este ciclo hemos abordado y hemos analizado, yo diría, una parte de esa biblioteca que usted definió en alguna oportunidad, que es la Biblia. Porque claramente está dividida la Biblia en dos partes. Sí. Un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Exactamente. Y mucha gente nos ha dicho que nos hemos ocupado poco del Nuevo Testamento y que más hemos analizado y hemos tratado de explicar las cosas que están en el Antiguo Testamento. Porque es más difícil el Antiguo Testamento por estar más lejano a nuestra concepción mental, a nuestra forma de escribir, de pensar. Hemos tratado de aclarar más estas cuestiones del Antiguo Testamento. Pero claro, usted también nos enseñó que lo primero que tenemos que hacer es leer los Evangelios, o sea, el Nuevo Testamento. Por ahí tiene que empezar la lectura de la Biblia. Así es. Muy bien, mucha gente empezó por ahí. ¿Y qué se encuentra? Con una serie de contradicciones que uno no sabe a quién creer, ni por qué están, ni a qué se deben, y nos llevan a pensar o a preguntarnos si esto es histórico, si esto ocurrió, si esto es cierto. Mire, yo le voy a plantear algunas cosas, si usted me permite. ¿Sí? Algunas que he recogido personalmente y otras que me han hecho llegar. Por ejemplo, tomamos el primer sermón de Jesús. Sí. El primer sermón, la primera enseñanza. Para Mateo fue en una montaña. El sermón de la montaña, sí. El famoso sermón de la montaña. Para Lucas fue una llanura. Y se encarga expresamente de marcar. Que Fue Jesús en bajó. una llanura. Bajó de la montaña, dice San Lucas. Ajá. Contradiciendo totalmente a Mateo. ¿Sí? ¿Quiere que hablemos del primer milagro de Jesús? Para Juan, el primer milagro de Jesús, y se lo ha nombrado tantas veces, sobre todo cuando se celebra un matrimonio, en las bodas de La Caná. boda de Caná, sí. Ese fue el primer milagro de Jesús. Pero eso es según Juan. Si usted lo lee a Mateo, el primer milagro fue un exorcismo. No tiene nada que ver con la boda de Caná. Así es. ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Quiere otro? Otra El Padre cosa, Nuestro. Para Mateo, Jesús nos enseña el Padre Nuestro, que es la única oración que nos enseñó en el Sermón de la Montaña. Sin embargo, Lucas dice que un día que estaba él orando solo, nada que ver con el Sermón de la Montaña, se acercaron sus discípulos y le dijeron, enséñanos a orar. Entonces, él les enseñó el Padre Nuestro. Y te agrego más, según San Mateo, el Padre Nuestro tiene 7 peticiones y según San Lucas solamente 5, o sea, 2 Padres Nuestros distintos. ¿Cuál fue el que enseñó Jesús? Ah, vamos coincidiendo. Bueno, perfecto. Vamos coincidiendo. ¿Quiere que tomemos otro? Las bienaventuranzas. Hoy has venido cargado de... Claro, usted nos enseñó, Padre, que leamos el Evangelio. Bueno, las bienaventuranzas, según Mateo son 9 bienaventuranzas. Sí. Según Lucas 4. 4. Padre, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le creo? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Frente a estas contradicciones, ¿no tengo derecho a pensar que es mentira? ¿Que esto no es real? Mira, ¿Que cada uno escribió lo que quiso? los evangelios cuentan la vida de Jesús, la historia de Jesús, pero no es un libro de historia. Y esto hoy lo estamos comprendiendo cada vez más. En la época que se escribieron los evangelios no existía el concepto de historia que existe hoy. Hoy cuando alguien quiere escribir un libro de historia, tiene que contar objetivamente, fríamente, escuetamente las cosas como sucedieron. No le puede agregar sus propias ideas. En cambio, quienes escribieron los evangelios no escribieron una crónica de Jesús, ni una biografía de Jesús. Por eso la Iglesia jamás llamó a estos libros biografía de Jesucristo, ni tampoco crónica o historia de Jesucristo. Lo llamaron Evangelio de Jesucristo, o sea, buena noticia. Por lo tanto, ha sido teñido de subjetividad. Los evangelios no son libros, digamos así, objetivamente escritos, sino subjetivamente. Están teñidos por la idea personal que cada evangelista tenía de Jesucristo. ¿Y esto por qué? Porque cada evangelista contó la vida de Jesús, pero adaptada a distintas comunidades, a distintas circunstancias. San Mateo escribía para los cristianos de Siria. Tenían ciertos problemas.
adaptó la vida de Jesús para los cristianos de Siria. San Marcos escribe para los cristianos de Roma. Tenían otras dificultades distintas. Adapte el Evangelio para esa comunidad. San Lucas escribe para Grecia. Adapte el Evangelio para ellos. San Juan escribe para Éfeso con otras características diferentes. Retoca, remodela las actividades de Jesús y lo adapta para esa comunidad. Entonces tenemos 4 evangelios que cuentan lo mismo, pero de manera diferente. Estamos hablando de un libro, perdóneme, entonces puramente humano, donde Dios no tiene nada que ver. No, la parte humana aparece en las adaptaciones, en el trabajo que hizo cada evangelista para componer el libro. Pero nosotros creemos desde nuestra fe que Dios estuvo inspirando a cada uno de estos evangelistas para que cada uno adaptara el libro para esos problemas. Acuérdate que estos libros son una buena noticia. ¿Cómo hago yo para que esta vida de Jesús sea buena noticia para estos cristianos? Hay que adaptarlo de esta manera. ¿Cómo hago para que este libro sea buena noticia para aquellos? Jesús los ilumina para que los adapte de aquella manera. O sea, todos cuentan cosas históricas, todos cuentan cosas ciertas, pero adaptadas, cambiadas, refundidas, modificadas de tal manera que cada uno pueda, digamos así, tener un libro convertido en buena noticia para ellos. Bien. Lo que podía ser buena noticia para uno no era para otro, entonces los otros suprimen ciertas cosas y agregan otras. Bien. Uno de los evangelistas escribe para Siria, el otro escribe para los judíos, el otro le escribe a los griegos, cada uno escribe a una comunidad. Sí. Esos libros están adaptados a los problemas o a las soluciones que necesitaban aquellas comunidades. Así es. ¿Para qué me sirve a mí 2000 años después, entonces? Mira, es importante esto que acabamos de decir, porque mucha gente cree que la Biblia ha sido escrita para nosotros. ¿Y? Decimos, este libro es un libro para mí, es un libro, y no ha sido escrito para nosotros. San Mateo no escribió su evangelio para vos, señor Rogelio Jorge Yapur, ni para mí, Padre Ariel, ni para los cristianos de Santiago. Para aquella época lo escribió. Entonces, No, pero no lo cierres. la cerramos Te explico por qué. y no tiene ningún sentido. Sí tiene sentido porque la primera pregunta que yo tengo que hacerle a los evangelios cuando abra es ¿qué quiso decir San Mateo para aquella comunidad? Y la segunda pregunta es ¿qué me quiso decir a mí? Bueno, esa primera y esa segunda me la contestan en el segundo bloque. ¿Cómo no? Ya volvemos, en un instante. Yo tengo que serle franco, me quedan muchísimas dudas. Pero quizá también nos queda tiempo. Nos queda un poquito de tiempo, estamos empezando el segundo bloque, estoy confundido. ¿Usted dice que yo no tengo que preguntarme qué me quiso decir a mí el evangelista? Esa es la segunda pregunta que yo tengo que hacerle a la Biblia, la segunda. La primera es, ¿qué quiso decir la Biblia a aquellos destinatarios, a aquellos lectores? Porque nosotros somos los segundos destinatarios, los primeros fueron otros grupos, otras comunidades. Mucha gente abre la Biblia y lo primero que se pregunta es, a ver, ¿qué me dice a mí? No, esa es la segunda pregunta. Primero tengo que preguntar, ¿qué decía a aquella gente? Y segundo, ¿qué me dice a mí? Pero no yo en primer lugar, porque yo no soy el primer destinatario. Aquí había una comunidad con problemas concretos, con dificultades. Y entonces, conociendo yo qué problemas tenía, por ejemplo, la comunidad de Mateo, el grupo de Marcos, los cristianos de San Lucas, yo puedo entender en segundo momento, bueno, ahora qué me dice a mí los evangelios. Entonces, es muy importante saber a qué comunidad escribió cada uno de los evangelios y cómo cada evangelista adaptó la vida de Jesús a esas comunidades. Claro, pero si Lucas, Mateo, Marcos o Juan pretendían transmitirle soluciones a los problemas de aquella época, Sí. ¿qué podían saber los problemas que voy a tener yo hoy en el siglo XX, casi en el XXI? Claro, ahí viene la grandiosidad de Dios. Dios hizo que aquellos problemas, aquellos libros escritos para solucionar aquellos problemas particulares, fueran tan paradigmáticos, se convirtieran de tal manera en modélicos, digamos así, en ejemplos, que hoy sirven para toda la humanidad. Fíjate lo que ha hecho Dios. Ha tomado unos libros particulares que solucionaban problemas particulares de una comunidad y los ha convertido en la receta, en el proyecto para solucionar
todos los problemas de todos los tiempos. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque aquí está la receta que la humanidad tiene para ser feliz, para que haya más justicia, para que haya más perdón, más solidaridad, más amor. Si nosotros aplicamos los proyectos y las recetas que San Mateo, Marcos, Lucas y Juan le dieron a aquellas comunidades, yo voy a encontrar la solución de toda la humanidad, porque Dios se valió de tal manera de unos libros particulares que los convirtió en la receta para todos los hombres de todos los tiempos. Todas las generaciones, desde Jesucristo hasta aquí, se vienen salvando gracias a estos libros. Y antes de Cristo la salvación también obró. Pero en cuanto a palabra de Dios escrita, así el mundo siga 2.000, 3.000, 5.000 años más, nos vayamos a vivir a otros planetas, nos vayamos a habitar Marte, donde sea, vamos a ir llevándonos este librito porque este libro va a seguir teniendo soluciones para los hombres de todos los tiempos y de todas las épocas. Volvamos al tema de las contradicciones que comentábamos al principio, Sí. que uno encuentra, ¿no? Fíjese que hay una cosa que me sorprende leyendo los evangelios, porque hay un hecho puntual y que es el centro del cristiano, como es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sí. Y Jesús muere en la cruz. Y hay un hecho clave, puntual, porque es un hecho objetivo. Ahí Él está clavado en la cruz y pronuncia unas palabras, Las últimas palabras. las últimas palabras de Jesús. Sí, un hecho tan objetivo. Fíjese, para Mateo, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Sin embargo, Lucas dice que las últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Escucharon distinto? ¿Dijo lo mismo y escucharon cosas diferentes? No. Volvemos a lo que decíamos hace un momento, los evangelios no son libros de historia, por lo tanto no pretendían darnos a nosotros cuáles fueron las verdaderas y exactas palabras pronunciadas por Jesús cuando Jesús se moría, sino darnos un mensaje. Cuando San Mateo pone que Jesús dijo como últimas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mucha gente incluso se escandaliza, piensa que Jesús murió en la desesperación. Claro, en una angustia tremenda. Echándole en cara a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas morirme solo en la cruz? Pero no está Jesús pronunciando unas palabras de queja contra Dios, está rezando un salmo. Si vos lees el Salmo 22 en la Biblia, si abres la Biblia y ves el Salmo 22, el Salmo comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mi súplica, mi oración no te llega. Dios mío, de día te rezo y no me oyes, de noche y no escuchas mi oración. O sea, Jesús, mientras se muere, canta un salmo, reza un salmo. O sea que el salmo, discúlpeme porque alguna vez se me enseñó eso, padre, que le haga esta pregunta ya personal. El salmo no es un salmo profético que precisamente 1000 o 700 o 1000 años antes o mucho más de que el hecho ocurriese iba a pronosticar las palabras finales de Jesús. No, fue al revés. Cuando Jesús se moría, San Mateo y San Marcos pusieron en boca de Jesús ese salmo. Y uno dice, ¿por qué estos evangelistas le hacen a Jesús pronunciar un salmo tan pesimista, tan triste? Es al revés, es uno de los salmos más optimistas que hay, porque empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy en desesperación, angustia, dolor, pero termina diciendo, pero a pesar de esto yo sé que vos sos mi esperanza, vos me vas a sacar esta situación, vos me vas a hacer salir y yo te voy a volver a alabar. O sea, Jesús está muriendo y canta un salmo de alegría. Jesús está en el peor momento de su vida y sin embargo está pensando que Dios lo va a recuperar, lo va a hacer salir de esa situación. Por lo tanto, ¿qué nos quiere mostrar con esto los evangelistas? Que cuando Jesús se está muriendo con esperanza, no se está muriendo con angustia, se está muriendo sabiendo que Dios lo va a hacer salir de esa situación. Bueno, yo le decía que hay hechos objetivos, que son hechos puntuales. Discúlpame, y te contestaba lo de por qué cambia San Lucas. Sí, claro. Porque San Mateo, como le escribe a una comunidad judía, los judíos leyendo este evangelio podían entender las palabras de Jesús. Pero San Lucas escribe a un grupo de cristianos no judíos. Entonces estas palabras en la boca de Jesús podían escandalizar a estos lectores. ¿Qué hizo San Lucas? Cambió esta frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque era una palabra mucho más comprensible. Era otro salmo esperanzador, pero era más fácil que entendieran sus lectores. Era una palabra, cada uno escribió lo que quiso. Lo que Dios le inspiró, no lo que quiso. Lo que Dios le inspiró para que sus lectores recibieran una buena noticia. Bueno. Para cada comunidad era buena noticia esta palabra de Jesús. Yo le decía de hechos puntuales, ¿verdad? Sí. Hay un hecho puntual clave en la vida de Jesús, su bautismo. El bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado, Sí. como cualquier judío de aquella época, Por Juan el Bautista, sí. por Juan el Bautista. Ahora fíjese, padre, los 4 evangelistas cuentan diferente el hecho.
Una versión distinta, sí. Jamás vamos a saber cómo fue el bautismo de Jesús de esa manera. Pero no nos importa cómo fue el bautismo de Jesús. Eso le puede importar a los historiadores, a los biógrafos, a los que queremos vivir una buena noticia. No nos importa cómo fue. Lo que nos importa es qué significa para mí este hecho en mi vida, pero no cómo sucedió realmente. Y te explico por qué cada evangelista cambió. El primero que cuenta el bautismo de Jesús es San Marcos. Y San Marcos cuenta que un día Juan el Bautista estaba bautizando, llega Jesús y le dice, bautízame a mí también. Entonces Juan el Bautista lo bautizó y así Jesús quedó bautizado. Pero resulta que después de que San Marcos escribe este episodio, los cristianos decían, ¿cómo? ¿Jesús se hizo bautizar por Juan? Entonces, ¿quién es más grande? Juan, porque es más grande el que da que el que recibe. Sí. Si Jesús recibe el bautismo y Juan se lo da, Juan es superior. Por lo tanto, ¿quién es más grande? Juan el Bautista y no Jesús. Jesús quedaba disminuido. Entonces, frente a esto, viene el segundo evangelio, San Mateo. Entonces, como la gente se preguntaba, ¿por qué Juan el Bautista lo bautiza a Jesús y no Jesús a Juan? Entonces, cuando San Mateo escribe su evangelio, le pone a Juan el Bautista esta pregunta. Dice que Jesús viene a hacerse bautizar y Juan le dice, ¿por qué vienes vos a hacer que yo te bautice si soy yo el que tiene que hacerse bautizar por vos? Esa pregunta nunca se la hizo Juan a Jesús. ¿Quién se hacía esa pregunta? La gente, las comunidades, los destinatarios. Entonces Mateo inventó esta pregunta en la boca de Juan el Bautista. ¿Para qué? Para que los lectores pudieran recibir una respuesta. Y la respuesta de Jesús es, conviene que vos me bautices porque así se está cumpliendo la justicia de Dios. Y entonces con esto aclaró la cuestión. Pero resulta que esta respuesta no convenció. La gente seguía diciendo, bueno, pero por más que se cumpla la justicia de Dios, Juan el Bautista es superior a Jesús. Y entonces la gente comenzaba a venerar más a Juan el Bautista que a Jesús. Y ahí viene el tercer evangelio, Lucas. Y entonces, ¿qué va a hacer Lucas? Va a volver a cambiar el relato y va a decir que cuando Jesús es bautizado, Juan el Bautista está preso, está en la cárcel. Por lo tanto, ¿quién lo bautiza a Jesús? No sabemos, pero no fue Juan el Bautista, porque Juan estaba en la cárcel cuando fue bautizado Jesús. Entonces vemos cómo, ¿qué hizo San Lucas? Lo eliminó a Juan, para que la gente no lo venerara tanto a Juan, no le prestara tanta atención, y lo dejó solamente como centro a Jesús. Y resulta que, a pesar de esto, la gente sigue diciendo, bueno, pero si Jesús se bautizó, alguien lo bautizó, ¿verdad? Alguien es superior a Jesús. Y ahí viene el cuarto evangelio. ¿Qué hace San Juan? Suprime el bautismo y dice, Jesús no se bautizó nunca, nunca recibió ningún bautismo, recibió el Espíritu Santo sin bautismo. Vemos entonces cómo cada evangelista ha contado el hecho de la bajada del Espíritu Santo sobre Jesús de manera distinta, porque lo que importaba era el hecho, no la forma. Lo que importaba era aclarar a cada comunidad el problema que tenía. Y por eso cada uno retocó, remodeló, adaptó el relato a cada una de las comunidades. Y llega a mí ese relato y yo tengo que decir entonces, lo bautizaron. Claro. ¿Cómo? No sé. Claro. Lo bautizaron. Lo bautizaron y bajó el Espíritu Santo sobre él. Y desde entonces todo el mundo está lleno del Espíritu Santo. Y ese es el gran mensaje que yo tengo. Y por tanto, cuando yo ande triste en la vida, ande mal, ande deprimido, yo tengo que pensar sobre el mundo. Hay un Espíritu de Dios superior que está aleteando y que está haciendo que la humanidad vaya caminando hacia el bien. Yo no me voy a dejar contaminar, ensuciar por la mentira, por la corrupción, por el engaño, por la deshonestidad, porque hay un Espíritu de Dios que aletea sobre el mundo, el que bajó sobre Jesús, y a todos nosotros nos lleva hacia el bien. La gente que está del lado del mal ha perdido ya. La gente que está metida en el lado de la mentira es gente que no tiene futuro. Bueno. Ese es el mensaje para todas las comunidades. ¿Y cuál es el mensaje suyo final para terminar este programa? Los evangelios cuentan la buena noticia de Jesús. Nos cuentan para cada uno de nosotros un mensaje que tiene que ver con nuestra vida. Mucha gente no sabe lo que se pierde por no leer los evangelios. Mucha gente no sabe que su manera de enfocar los problemas, de ver la vida, de angustiarse, de preocuparse, sería diferente si pudiera conocer un poquito más de la palabra de Jesús. Cada uno de estos evangelios fueron escritos para unas comunidades con muchos problemas, con muchos dramas, con muchas angustias, y cada una de aquellas comunidades se vieron fortalecidas, recuperadas, otra vez solventes en su vida espiritual gracias a que aprendieron a leer estos libros. Y desde entonces miles y millones de personas en todo el mundo, cada día, cada noche, leen un pedacito de la palabra de Jesús, leen esta buena noticia, estos evangelios, porque tiene todavía una buena noticia para usted. Lo invito a que lo lea esta noche. Gracias, Padre. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Vaya a saber con qué tema.
pero seguramente tan interesante como lo que hemos tocado. ¿Puede ser? Hasta el miércoles que viene, gracias. Hasta el miércoles. Gracias por seguirnos. Hasta el miércoles. ישירו כולם במילה אחת תודה, הלב מלא בהמון תודה, והולם גם הוא איזה עולם נפלא. הללויה עם השיר, הללויה על יום שמאיר, הללויה על מה שהיה ומה שעוד לא